Está, Ahorita que mencionas lo de las piedras, se me viene rapidísimo una conversación que tuve una vez con Lalo Heredia, ya sabes, de esas conversaciones que duran horas y no puedes hablar más que escuchar. y bien Y él, interesantes sí, además, muy bien. interesante. Y él hablaba Sí, sobre la gematría, ¿no? Y decía que las piedras de las coronas no eran nada más representar la riqueza de cada colonia o de cada lugar donde tenían sus minas o su gente, sino iba más allá porque en la gematría las piedras tienen un poder de vibrar distinto, ¿no? Ya sabes, ¿no? El ópalo es distinto que el cuarzo y toda esta ciencia que dice, ¿no? Que la turmalina transmite mejor las energías y todas esas cuestiones que hay un estudio sobre eso, interesante. Entonces decía que ciertas piedras posicionadas alrededor en la cabeza permitían la conectividad y permitían sobre todo la supremacía del pensamiento de esa persona. Es más, él llegó a hablarme, y es una cuestión que ya no me he metido a estudiarla, interesante sobre él, decía que prácticamente podían ayudar a la telepatía casi, casi, o la conexión casi divina, ciertas piedras en la cabeza alrededor de instrumentos que ayudaban a la electricidad, como el cobre, como la plata y como el oro sobre todo. Entonces que tenía una razón física además, ¿no? Interesante, no sé. sí, sí, claro, hay una relación, por supuesto. Y Sí. también, por ejemplo, en la Gran Pirámide, de ahí la razón por la que en la Gran Pirámide Uh -huh. se ha descubierto que la punta pues, era de un metal ahí, de un metal conductor de la energía, ¿no? Precisamente en la Así punta. es, en la punta, exactamente. Entonces, pues no, no estamos muy alejados Yo, yo, de esa yo creo que situación. pronto todos esos detalles la matemática cuántica nos va a ir explicando, ¿no? Porque realmente se quedan nada más en el esoterismo o en muchos misterios, ¿no? Pero al final yo creo que la física pronto, algún día nos dará un poco más de estas respuestas, ¿no? Que quizás el hombre los ha hecho de forma intuitiva, ¿no? Quizás intuyendo que funciona de alguna manera, pero al final sí hay una relación, ¿no? Sí, 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 una relación ahí bastante importante. Y es, digo, hasta una cuestión casi de lógica, ¿no? ¿Qué me pongo en el lugar más importante, en el elemento o en la parte más importante del cuerpo humano? Pues me pongo algo que pueda conducir Así es, ese pensamiento que finalmente es energía, ¿no? así es. El pensamiento que es energía, ¿cómo lo puedo conducir? Y a la vez, ¿cómo puedo volverme un receptor del resto de la energía con ciertos elementos de la naturaleza, metales o Así es, piedras, claro. ¿no? Que me ayuden a hacer eso, ¿no? Eso es bonito. Y hay muchas historias, tanto en la Biblia como en los cuentos de las mil y una noches, y mil historias justamente donde los reyes tienen estos sueños, ¿no? Casi proféticos, que se les vienen a la cabeza, que los atormentan, ¿no? Pero solo a ellos, ¿no? No les viene a todo el mundo, ni a los adivinos. Ahí es donde empiezan a llegar los adivinos, pero es porque ellos tienen algo que los conecta, supuestamente, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Muy, muy interesante, de Es verdad, muy muy interesante. interesante. Y eso me da paso a preguntarte justamente la cuestión de estamos hablando ya de una conexión con lo divino quizá, y nos vamos a ir un poquito a esta cuestión de la tierra papal y la relación que tiene ya con las coronas monárquicas, porque prácticamente visualicemos, después vamos a poner aquí las imágenes, ¿no? De la corona de laureles, lo de olivo, vamos a poner las coronas de los reyes que hasta el día de hoy usan, ¿no? La reina Isabel colocan sus coronas, es interesantísimo todas estas cosas que tienen, pero mutamos a esta cuestión, pues religiosa, ¿no? Sí, fíjate que nuestro referente más importante, por Uh -huh. supuesto, sigue siendo la Biblia, ¿no? Sí. Fíjate que la Biblia en la Biblia se mencionan varios tipos de coronas, me parece que como 7, 8 tipos de coronas. Entre ellas se menciona la corona de espinas, ¿no? Que Ah, ahorita, claro, ahorita voy a claro, hacer un paréntesis para hablar de la corona de espinas. claro. Pero haciendo un poquito a un lado la corona de espinas, en general la Biblia habla de las coronas y las menciona como un indumento para las personas distinguidas, ¿no? Mm, Que son reyes, reinas y por supuesto también los sacerdotes, que también se consideraban y se siguen considerando hasta cierto punto pues, personas o elementos de la sociedad de distinción, por supuesto, ¿no? Y es cierto, no debemos olvidar que en el sector religioso existen jerarquías que son muy similares a las jerarquías gubernamentales, ¿no? A la claro, monarquía. En realidad el Papa, por ejemplo, es un monarca, el Papa es un monarca, es un rey,
y como tal, el Papa tiene esa distinción, ¿no? Y tiene esa autoridad, tiene ese poder, y para representar eso es necesario colocarle algo en la cabeza, ¿no? ¿Qué se le coloca en la cabeza? Una tiara, que La es la tiara, tiara. la triple corona, ¿no? Que es también es mucho más usada la triple corona, ¿no? O el de tres picos, ¿no? Es muy utilizado. Entonces, esto es necesario ponerle a este monarca, que es el Papa, precisamente, que tiene este carácter de monarca, digo, metafóricamente hablando, porque también goza de esa dignidad, de ese poder, ¿no? Y de esa honra. Entonces hay que distinguirlo Claro. con Y, este instrumento, precisamente. y prácticamente la tiara papal son tres coronas juntas. No estoy seguro, pero casi casi me está diciendo que tenemos abajo la de laurel, la de el poder político, por así decirlo, ¿no? La de lo de Ujú. los reyes, y encima la divina. Casi casi él está diciendo muy bien tu corona, muy bien la tuya, pero la Sí, de Dios encima, uno, dos, tres, ¿no? Que por cierto, sí, este Papa vi que decidió él, ¿no? Tiene como 2 años que él decidió justamente decir que él no iba a usar la tiara papal. Tiene una historia ahí la tiara, la de tres, la que han usado, la que usó Pío segundo, la que usó Juan Pablo segundo y todos ellos, como desde más o menos inicios del siglo pasado está esta nueva tiara, ¿no? Pero él dijo que no, que ya era demasiado y la puso a un lado, ¿no? Pero es interesante, aún así está allí, es característica de los papas, ¿no? ¿Tú cómo sí, ves sí. esto de los poderes? Pues sí, precisamente esta es la relación más poderosa que hay, ¿no? Mm, Entre la parte religiosa y la parte, digamos, gubernamental, ¿no? claro, Históricamente, la religión y el Estado han sido, digamos, una coalición, ¿no? Han sido han tenido una cierta complicidad, ¿no? Sobre todo más en la antigüedad, en el medievo, ujú, sobre todo, no recientemente, porque recientemente incluso las constituciones de los países o de los estados han establecido una separación, ¿no? Entre iglesia y claro. Estado. La En teoría famosa, nosotros, ¿no? También, ¿no? exacto, como en Básicamente. México, por ejemplo, que hay una separación, constitucionalmente hablando, una Ajá. separación entre iglesia y el Estado. Pero históricamente, incluso en la actualidad hay algunos países que todavía, pero más históricamente ha habido una coalición, digamos, o una cierta liga entre el poder religioso y por un lado, y por otro lado el poder estatal, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, esa combinación de poderes es utilizada precisamente para obtener para lograr ciertos objetivos, pero se utiliza la corona en los dos ámbitos, ¿no? La corona, por un lado, en el ámbito religioso, que es incluso que puede ser una tiara o una mitra, ¿no? Que es Claro, la también mitra, el claro. objeto usado, claro. Ujú. Y de pronto aparece en la historia del sector religioso, aparece el objeto colocado en la cabeza, pero con la cruz, ¿no? Con la cruz, con el crucifijo. Ah, Esto tiene, también. tiene- ajá, esto tiene una fuerza muy poderosa, una fuerza representativa, incluso visual, muy poderosa, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, el Estado pues también requería de tener o de poseer un símbolo que representara esa autoridad, ¿no? Y entonces surge la corona monárquica, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de coronas, la monárquica y la religiosa, y que juntos en esa coalición que históricamente se da, juntos llevan a cabo una especie de gobierno, pues prácticamente en todos los pueblos del mundo, sobre todo históricamente hablando, ¿no? Claro, por supuesto. Y sí, pues México es un país laico, ¿no? En teoría, ¿no? Según la ley, ahí está, aunque de repente hay cosas medias extrañas. Te comento, por ejemplo, que en mi país, Perú, no es laico y está muy metida la religión católica con el gobierno. Es más, en fiestas patrias está la misa Te Deum y es obligatorio de que el presidente va y el cardenal tiene que bendecir a todos los ministros y a todos, y hay una, y se pasa por televisión y todo el mundo tiene que ver la misa Te Deum, donde prácticamente se arrodilla el presidente con el cardenal. Es una locura, ¿no? Pero, Sí, 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 pero sí, hay sí, los poderes, ¿no? O sea, sí, sí, cierto, sí. Y fíjate, en esta simbología de la corona, que ya te mencionaba hace un rato 4 tipos, pero a lo mejor podríamos distinguir un quinto tipo, ¿no? De corona, que ¿cuál? es la corona de espinas, ¿no? Que también Ah, es muy, muy eso, ¿no? interesante. Y uf.
Bueno, y esta es como de espinas de alambre, pero no me imagino la que, pues, en teoría debe haber usado Jesús, ¿no? Dime. Sí, la corona de espinas que precisamente nos menciona en la Biblia es la que Jesús, eh, no sé si decir usó, bueno, sí, sí la usó, por supuesto, pero no sé si decir usó en el término de que él quisiera ¿Qué usarla, quisiera usar? Claro. porque realmente, claro, porque realmente lo que la Biblia narra es que a Jesús le imponen esa corona, ¿no? Se la colocan forzadamente, ¿no? En un momento en el que lo tienen realmente aprendido, ¿no? Le colocan esa perdón, esa corona de espinas, se la colocan y en ese momento la corona de espinas de Jesús tiene un simbolismo y un significado particular, que es Claro, precisamente el significado de humillación y de burla. En ese momento, la intención de colocar una corona de espinas en Jesús fue una intención de humillación y de burla. Querían humillarlo y burlarse de él, ¿no? Incluso en tono de burla, al colocarle la corona de espinas en tono de burla, los soldados, ¿no? Se arrodillan ante él, diciéndoles que es burlándose de él, diciendo que es porque se jactaba de ser un rey, así es, así y es. ellos se burlan de él por esa acción y le colocan su corona de espinas, ¿no? Pero este es un significado o una representatividad que en ese momento se le dio. Sin embargo, después la corona de espinas adquiere otro significado que me parece de más importancia, ¿no? O que me parece más impactante, sobre todo considerando la doctrina filosófica crística, ¿no? Que es un significado, por un lado, de sufrimiento, Ajá, pero por otro lado de humildad, ¿no? De claro, humildad. porque lo recibe al final de cuentas. Claro, Y entonces entre el sufrimiento y la humildad hay un significado más profundo, más humano, ¿no? Eh, más altruista, porque la humildad es un concepto, la humildad es un concepto que se contrapone a la claro, soberbia, claro, precisamente. claro, Y claro, al el mensaje contraponernos es, a la soberbia nos hacemos más humanos, ¿no? Por sí, supuesto. o sea, sí, el mensaje simbólico. Sí, por lo visual, por supuesto, es, bueno, pues mira, ya va más de 2000 años, ¿no? Que el mensaje sigue ahí, claro, lo hizo Sí. sí, por supuesto. Bueno, sí, sabemos por lo que dice la Biblia que él suponía que iba a sufrir mucho. Literalmente que tuviese la corona de espinas, pues quién lo sabe, ¿no? Y cuando llora en el monte de Getsemaní, ¿no? Y Ujú. realmente se le ve su lado humano, creemos, ¿no? Que él intuye todo lo que va a sufrir, pero literalmente la corona de espinas, ¿no? Al final la recibe, ¿no? Es interesantísimo, se prepara para recibir eso, ¿no? Y sí, por supuesto, el mensaje queda simbólico y la humildad, sí, y con la corona. Claro, Uf, claro. Y claro, esta, ajá, y esta humildad este significado de humildad se contrapone un poco, ¿no? Con el otro con los otros tipos de corona, ¿no? Que ya ajá. es los otros tipos de corona, que es la corona religiosa y la corona, digamos, gubernamental, ya habla más bien de otro tema que es el tema del poder del hombre sobre el hombre, ¿no? Justo te iba a preguntar exactamente, el hombre sobre el hombre. Al final de cuentas, yo creo que esto viene de toda la vida, ¿no? Prácticamente la historia nos dice que casi casi es como a partir del feudalismo, ¿no? Pero no, esto viene de toda la vida. Pero, ¿cómo decirlo? Sí, el poder del hombre sobre el hombre, aunque sea adjudicando, y porque no lo sabemos, que lo divino está del lado de ese poder para poder dominar al hombre, prácticamente, ¿no? O sea, las herramientas que son, ya no solamente es lo que te domino, te manejo por la cuestión económica o porque habitas en mis tierras o por tu familia o por herencia, sino lo divino también está conmigo, sobre ti. ¿Tú qué opinas de esto del poder del hombre por el hombre? Fíjate que, en efecto, sí, concuerdo completamente con lo que comentas. Ujú. Eh, para poder nosotros, de alguna manera, entender, ¿no? O comprender este poder del hombre sobre el hombre con base precisamente en el simbolismo de la corona, necesariamente tenemos que remitirnos al concepto de poder, ¿no?